Agradecemos a The Ashton Family Foundation, Dorothy Nielsen y al Centro Laura J. Wills para estudios del Libro de Mormón. El Instituto de Becas Religiosas Neil A. Maxwell, en asociación con los estudios religiosos de la Universidad de Brigham Young, y BYU Broadcasting, presentan ¿Quién es este antiguo personaje que aparece en el epicentro de la historia? ¿Es un gran maestro? ¿Un revolucionario? ¿Un profeta? ¿O es realmente el Hijo Divino del Padre Divino? El Salvador del mundo. Buscando contestar estos interrogantes, muchos estudiosos han puesto de lado la divinidad de Jesús y han separado al hombre mortal de aquel Jesús de fe, el Hijo de Dios. Hoy, intelectuales mormones buscarán unir de nuevo la historia y la fe, el estudio científico y la revelación moderna, y así lograr un mejor entendimiento de quién era y sigue siendo hoy Jesús. El Mesías. He aquí el Cordero de Dios. A medida que Jesús asciende a los cielos, le deja a los apóstoles la promesa de que regresará en toda su gloria. La promesa del retorno triunfal de Jesús se escuchó en el mundo cristiano e inspiró al salmista a declarar: Escógeme, Señor y amigo, revélame, Hijo del más amado, el tiempo de tu regreso, cuando finalmente llegarás. Aun cuando algunos cuestionan la realidad de una segunda venida literal, los mormones encuentran en las revelaciones antiguas y modernas la confirmación del glorioso regreso de Jesucristo y el establecimiento de su reino en la tierra así como en el cielo. He aquí, el esposo viene, la segunda venida y el juicio final. El Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos. ¿Qué lugar más significativo para la historia bíblica? Muchos acontecimientos importantes ocurrieron aquí. Ubicado en la parte este de Jerusalén, este lugar ha sido escenario de una serie de acontecimientos históricos. A este monte el rey David huyó de su hijo Absalón. Sí, y desde aquí, el profeta Zacarías proclamó al Mesías. Y el Nuevo Testamento nos dice que este monte se convirtió en un refugio y un lugar de instrucción para Jesús y sus discípulos. Aquí también Jesús enseñó la parábola de las 10 vírgenes y cerca de aquí contempló toda la ciudad y lloró. Y en esta triste noche después de la última cena, Lucas registra que Jesús salió como solía hacerlo y vino al monte de los Olivos con sus discípulos. Parece lógico que el Jesús resucitado, después de pasar 40 días enseñándole a sus discípulos, asciende a su Padre desde aquí. La ascensión del Señor Jesucristo desde esta colina es el cumplimiento de toda la historia sagrada y secular que sucedió aquí. La Ascensión. Al final de su ministerio de 40 días, Jesús llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos en las afueras de Jerusalén. Y allí les habló por última vez y los preparó para lo que tendrían que afrontar, de lo cual ellos no tenían ni la más remota idea. Una de las preguntas que ellos en ese momento tenían era, ¿iba Jesús a restaurar el reino de Israel en ese momento? Pensaban tal vez que este era el cumplimiento de la segunda venida. Él había muerto y había resucitado y ya estaba de regreso. Tal vez era todo. Por fin el reino le iba a ser restaurado a Israel. Los apóstoles creían que, con la resurrección de Jesús, la venida del reino era inminente. Básicamente había 3 señales que los judíos buscaban.
La resurrección de los muertos, que claramente había pasado con Jesús y otros, era una de ellas. La segunda señal era la llegada del Mesías. La tercera era el regreso del Espíritu. Según el libro de los Hechos, esto aún no había sucedido, pero son claras las tres señales de la llegada de la nueva era. De manera que era normal para los judíos el hecho de preguntarse acerca de la proximidad de esa nueva era por venir. Sin embargo, esa nueva era demoraría mucho más de lo que ellos se hubieran podido imaginar. Jesús les dijo que tenían mucho por hacer y que estarían dotados de poder, que recibirían el Espíritu Santo y que predicarían el Evangelio, no solo en Jerusalén y Judea, sino en Samaria, y hasta los últimos confines de la tierra. Tenían mucho que hacer y durante 40 días de entrenamiento los había preparado. En ese momento los deja, pienso que de manera inesperada, y Él simplemente asciende al cielo. Y luego, mientras están de pie allí, dos hombres aparecen y dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que entre vosotros ha ascendido al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Esta aclaración, que tuvo que provenir de mensajeros angelicales, durante los últimos 2000 años ha creado una expectativa que ha impregnado a la Iglesia y a la comunidad cristiana, y ha creado una variedad de preguntas acerca de lo que significa el regreso de Jesús. Centro de Estudios del Cercano Oriente, BYU, Jerusalén, Israel. El Antiguo y el Nuevo Testamento están llenos de profecías referentes a las señales de esos días. Estas señales deben cumplirse antes de que el Señor venga en su gloria. Eruditos y religiosos han estudiado estas profecías por siglos, tratando de determinar la fecha exacta de su venida. Sin embargo, al hacerlo, se ha perdido la idea de que la doctrina sugiere un plan más grande y complejo, que incluye tanto una apostasía como una restauración. Pablo le enseñó a los tesalonicenses, quienes querían saber si la segunda venida estaba cerca o no, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía. La versión Reina Valera usa la palabra caída en el famoso pasaje de Tesalonicenses. La palabra griega usualmente se traduce a los lenguajes romances como apostasía y significa rebelión interna. El término griego que traducimos como apostasía viene de la palabra apostasía o apostasis. Y es una palabra muy interesante. Stasis, su raíz, se utiliza en la historiografía clásica griega para referirse con frecuencia a la guerra civil, y casi siempre describe controversias, rebelión y conflicto. Generalmente se usa para describir un conflicto dentro de una ciudad o un estado griego, o dentro de un grupo específico. Así que a mí me parece que los primeros usos del término apostasía, que están íntimamente relacionados con esto, parecen describir no tanto los problemas internos de la comunidad cristiana, como el aumento de la incomprensión, la controversia y la confusión dentro de los mismos. Isaías advierte que la gente se acerca a Dios con sus labios, pero sus corazones están lejos de Él. Amós habla sobre el hambre de la palabra de Dios y que la gente carecerá de este alimento espiritual tan necesario. Jesús vino y siguió enseñando las mismas ideas, y por eso pensamos que se sabía que los primeros cristianos tendrían problemas entre ellos. La apostasía ocurre en dos niveles. Primero, el Evangelio se esparció muy rápido y sin maneras apropiadas de comunicar y sin la capacidad de los apóstoles para reunirse a menudo para resolver los problemas que afectaban a la Iglesia. Ellos no tuvieron la oportunidad de reunirse con frecuencia para resolver asuntos importantes. Así que la apostasía es una consecuencia natural del rápido crecimiento de una iglesia que no tiene medios de comunicación efectivos. La segunda es el hecho de que Jesús y los apóstoles profetizaron que dentro del rebaño de Dios habría aquellos que buscarían la preeminencia
autoridad y poder. Y parece que a esas personas no les importaba la autoridad y desafiaron a los apóstoles y a aquellos que tenían la autoridad y empezaron a enseñar doctrinas diferentes a las de los 12. Este problema se ve claramente en los escritos de Juan. En su segunda epístola, Juan habla de la falsa creencia que tenían algunos de los primeros cristianos, de que Jesús no vino en la carne, que solo se veía o parecía que estaba en la carne. Una enseñanza a la cual a veces nos referimos como docetismo, y dice que los que creen en esto son engañadores y anticristos. Y en la tercera epístola de Juan, también habla acerca de la autoridad, y que algunos individuos dentro de la congregación están usurpando la verdadera autoridad sin reconocer la verdadera autoridad. Hay una referencia muy interesante en una de las cartas de Juan, en la que él se dirige a los cristianos y dice que ellos no estaban dispuestos a recibirlo. En ese momento Juan era con toda certeza el apóstol mayor. Esto sin duda se ajusta a la definición de apostasía. Pero esto no es algo casual, sino un acto abierto de rebelión. Y es probable que empezara como un conflicto interno. He contado 24 ocasiones en las cartas de Pablo y algunas otras que se menciona que los apóstoles acusaron a las ramas de la iglesia por cometer errores graves. Solamente una vez, estas cartas del Nuevo Testamento mencionan que la rama de los miembros acusados se arrepintió en un determinado momento. De hecho, Pablo y los otros apóstoles notaron muchas irregularidades entre los miembros. Pablo en un punto nos dice, toda Asia se ha vuelto contra mí. Con esto él quiere decir que las iglesias allá, en lo que hoy llamamos Turquía, eran congregaciones con experiencia resultado de sus primeras misiones. A menudo pasamos por alto la seriedad del problema, la clase de apostasía que ocurrió durante el primer siglo. Centro de Estudios del Cercano Oriente, BYU. Un historiador cristiano del segundo siglo, llamado Hegesippus, parece describir el desarrollo de la apostasía cuando escribe sobre la iglesia en Jerusalén. Acostumbraban a llamarla virgen porque aún no había sido corrompida por enseñanzas vanas. Pero Tebutis, por no haber sido nombrado obispo de Jerusalén, empezó secretamente a corromperla. De esto surgieron falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, que dividieron la unidad de la iglesia al hablar palabras injuriosas en contra de Dios y en contra de Cristo. Tal como Hegesippus y otros parecían entender, el crepúsculo había pasado y la noche oscura de la apostasía estaba sobre ellos. El oscurantismo. Los textos del Nuevo Testamento cuentan la historia de los apóstoles durante el primer siglo y las primeras décadas justo después de los apóstoles. Pero también existen otros textos, como por ejemplo, el pastor de Hermes, el Apocalipsis de Pedro, los apócrifos de Santiago. Estos textos también nos cuentan lo que está sucediendo. Y todos revelan que la apostasía es un tema común, algo que es bien conocido y debatido. También tenemos, por ejemplo, a Santiago, quien afirma que el espíritu de revelación y el espíritu de profecía están muriendo en la iglesia. En la actualidad, existen una serie de libros que no son canónicos, pero contienen algunos eventos históricos para ayudarnos a entender cuál era el tema de actualidad. Y uno de esos debates era qué era lo que estaba pasando con la iglesia. Uno de los pergaminos de Nag Hammadi se llama el Apocalipsis de Pedro, y este habla acerca de la apostasía en general. Enfáticamente dice, al principio muchos aceptarán nuestras enseñanzas y luego se alejarán de ellas por voluntad del padre de las mentiras, porque hicieron lo que él quiso, y él les mostrará en su juicio. Y quienes se hayan mezclado con estos se convertirán en sus prisioneros ya que carecen de entendimiento. En el mismo libro habla acerca de la gente.
gente ciega y sorda. Yo creo que esto es una referencia directa a la apostasía. Las disputas y controversias sobre la naturaleza de Cristo, sobre su papel como redentor y sobre su relación con el Padre han continuado por siglos. Uno de los eventos más importantes en la historia de la cristiandad fue el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, en el que los clérigos debatían básicamente si Cristo poseía una naturaleza divina o casi divina, y por lo tanto diferente a la naturaleza del Padre. La controversia de alguna manera fue una disputa por una sola letra en el idioma griego, la letra iota o letra I. ¿Fue Cristo homousios, de la misma substancia del Padre? ¿O era homoiousios, de una substancia similar pero de diferente naturaleza a la del Padre? El veredicto final en el consejo fue que Jesús fue totalmente divino, porque si no hubiera sido divino, Él no podría salvarnos totalmente como estábamos destinados a ser salvados. Después de la muerte de los apóstoles, no hubo reemplazo de liderazgo en la iglesia. De manera que la iglesia cristiana primitiva no continuó con la misma organización, las mismas creencias y la misma autoridad. A pesar de que la iglesia no estaba sobre la tierra, la gente fue bendecida con la luz de Cristo y fueron bendecidos con las Escrituras. Así que Él les dejó las guías que les permitirían, si ellos las aplicaban, heredar el reino que ellos deseaban. Hubo muchas almas valientes, muchos hombres y mujeres que reconocieron que la cristiandad iba por un trayecto equivocado, por un camino errado. Los esfuerzos de estos primeros reformistas, aquellos que dieron todo de sí para reformar la iglesia, para poner las escrituras en manos de gente común, para asegurarse que todos entendieran lo que Jesús estaba tratando de enseñar y las ordenanzas que Él estaba tratando de establecer. Nada de esto fue en vano. Por ejemplo, Martín Lutero presentó y honró los esfuerzos de John Wycliffe. Ellos fueron almas valientes que hicieron lo que se conoce como la Reforma Protestante. Uno de estos grandes hombres fue William Tyndale, podemos decir un genio, un hombre que, en mi opinión, estuvo bajo la influencia del Espíritu. Tomó los manuscritos griegos originales del Nuevo Testamento y los manuscritos hebreos del Antiguo Testamento para traducirlos, lo que eventualmente se desarrolló en lo que conocemos como la versión en inglés de Tyndale. Por estos esfuerzos fue quemado en la hoguera. Él dio su vida para que nosotros pudiéramos tener esta Biblia. Pienso que el término edad del obscurantismo, en mi opinión, se aplica correctamente a cualquier época en la historia de la humanidad, cuando la autoridad de Dios en la forma del sacerdocio no está en la tierra. Así que pienso que en este sentido está apropiadamente aplicado a los años que tradicionalmente conocemos como la Edad Media. Por otra parte, el período que tradicionalmente consideramos como la Edad del Obscurantismo, la Edad Media o período medieval, fue una época cuando hombres muy religiosos y estudiosos trabajaban para interpretar, entender y articular de un modo interesante su teología y su fe en Dios. Y en este sentido no lo considero Edad Media en absoluto. La Restauración. La restauración, en un sentido, empezó cuando José Smith, quien aún no tenía 15 años de edad, entró a orar en un bosque. Se arrodilló en oración tratando de determinar a qué iglesia debería unirse porque él sabía que era un pecador. Le preguntó a otros, ¿qué debo hacer para ser salvado? Durante 3 años, buscó, preguntó, investigó y no podía encontrar una respuesta satisfactoria. Fue a un bosque creyendo en la amonestación de Santiago. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y se arrodilló en oración. Lo primero que el joven José aprendió fue que el poder del mal es real. Sintió que iba a ser destruido y después sintió un alivio y vio una luz brillante. Y en esta luz vio a 2 personajes gloriosos y en una ocasión dijo, la semejanza entre ellos era asombrosamente exacta. Durante esa visión aprendió que Jesús es el Cristo. Esa fue una de las grandes verdades reveladas, la expiación de Jesús, que Él es el Redentor y el Salvador del mundo. Y también en ese momento aprendió acerca de la segunda venida, que Jesús iba a volver. Aprendió muchísimo acerca del Salvador de la humanidad y acerca de la realidad
de la apostasía, que la autoridad y las doctrinas verdaderas no estaban sobre la tierra. De modo que su visión fue algo extraordinaria, la cual introdujo a José Smith al Evangelio de Jesucristo. Pensemos en el joven José Smith, un muchacho creciendo en un hogar donde su padre es un granjero. Vivía en el oeste de Nueva York, en un lugar llamado Palmyra, en el área de Manchester. El solo hecho de indicar que el padre y su hijo se le habían aparecido fue algo extraordinario. No creo que cuando José salió del bosque hubiera comprendido que la restauración era un proceso y que este era el primer paso. Hay varias profecías en el Antiguo Testamento que hablan de hablar desde el polvo, cosas saliendo del polvo. Y ciertamente queda claro que esto hace referencia a la venida del Libro de Mormón, precediendo la segunda venida de Cristo. Escucharé lo que hable el Dios Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se conviertan a la locura. La verdad brotará de la tierra, la justicia mirará desde los cielos. Una gran descripción, una revelación saliendo de la tierra, así como también saliendo desde lo alto. Nos damos cuenta de que el Libro de Mormón es una de las señales de los tiempos. Su salida a la luz anuncia el comienzo de los últimos días y la restauración del Evangelio de Jesús. Obviamente de esto se había hablado, la llegada del Libro de Mormón, en varias profecías del Antiguo Testamento. El versículo 4 dice: «Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo. Y será tu voz de la tierra como la de uno que evoca a los espíritus, y tu habla susurrará desde el polvo». Aquí el hebreo también tiene otro significado y pienso que es bastante importante. Cuando miramos en el Antiguo Testamento a la palabra hebrea ov, detrás de este espíritu familiar, está hablando acerca de un espíritu que habla desde los muertos. Ciertamente el Libro de Mormón tiene un espíritu familiar. Cuando se lee por primera vez, es familiar. Es algo que uno reconoce. Y creo que esto es cierto, tanto con nuestra Biblia como el Libro de Mormón. Se trata de los antiguos profetas que murieron desde hace mucho tiempo y son los que nos hablan desde el polvo de la tierra. Parque Orson Hyde, Jerusalén, Israel. La importancia de las últimas palabras que Jesús habla aquí en el Monte de los Olivos a sus discípulos antes de ascender al cielo es que profetizan sobre la señal que se llevará a cabo antes de que venga en su gran gloria. Más recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y más seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es como una profecía que Él da antes de su crucifixión. El Evangelio del Reino será predicado por todo el mundo como testigo a todas las naciones. Hasta que Él no regrese otra vez, esto no sucederá. El recogimiento de Israel. והבאתי אותם אל אדמתה, ועשיתי אותם לגוי אחד. Y les dirás: así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra. Llevado a cabo maravillosamente, cuando vemos el Evangelio de Jesucristo predicado por todo el mundo, usando el Libro de Mormón como una herramienta para reunir junto al esparcido Israel de todas partes del mundo. Y tú, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Ezequiel capítulo 37, versículos 16 y 17.
Ezequiel 37 es maravilloso porque profetiza acerca de la llegada del palo de Judá y el palo de José. Como santos de los últimos días, a veces pienso que leemos esta parte con un poco de simplicidad y nosotros mismos nos hacemos daño cuando hablamos a nuestros amigos cristianos y judíos con tanta simplicidad. Porque si leemos el contexto y leemos cuidadosamente de qué se trata, es básicamente acerca de las tribus. Nos gusta pensar acerca de los palos siendo palos en los cuales enrollaban los pergaminos. Creo que hay algo de cierto en esto, pero el significado principal es que la tribu de Judea y la tribu de José, quienes se han caracterizado a través de la historia por estar en guerra con los reinos del sur y del norte, o el reino de Judea y el de Israel, o que por lo menos ha habido tensión entre ellos, que cuando llegue la hora de la segunda venida, ellos se unirán. Así que cuando se habla de que los palos se van a unir, él principalmente está hablando acerca de la unión de estas dos tribus. Y sin embargo, en medio de todo esto, ahí hay un gran significado. Muchas de las profecías de Isaías, Jeremías y Ezequiel pueden tener un segundo significado. El segundo significado es el instrumento que reunirá a estas dos tribus. En esa época había varios sistemas de escrituras. Podían escribir en pergamino o en esquelas. Los babilonios escribían en barro. Y también tenían lo que más tarde se llamó díptico, que es una tabla de madera con una hendidura en ella, que rellenaban de cera y luego escribían sobre ella. Así que lo usaban para tomar notas. Después de tomar notas, las pasaban a algo más permanente, solo tenían que suavizar la tela y la podían usar una y otra vez. Así que el profeta aquí está hablando de que tomen dos tablas en las que se pueda escribir. Así que tomemos una para José o Efraín y la otra para Judá. Y sabemos que esto obviamente se refiere al Antiguo Testamento y probablemente al Nuevo Testamento viniendo de la casa de Judá y el libro de Mormón que viene de la casa de Efraín. Esta es una maravillosa profecía que él hace aquí. Por supuesto, lo que se supone que el libro de Mormón debe hacer, continuando en el capítulo 37, supuestamente debe unir las dos casas por medio de la doctrina correcta y el entendimiento correcto y teniendo en cuenta quién era Jesucristo, el Mesías. Banias, Cesarea Philippi. Hablando del último recogimiento de Israel, el profeta Jeremías dijo en el nombre de Dios de Israel: He aquí que yo los recogeré de todas las tierras de las cuales los eché, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguros. Y haré con ellos un convenio sempiterno, y los plantaré en esta tierra en verdad, con todo mi corazón y con toda mi alma. Esta profética declaración transmite la idea no solo de un encuentro espiritual, sino también de un recogimiento literal, físico, en esta tierra que hace mucho tiempo Dios le prometió a Abraham, Isaías y Jacob. Para mí, el recogimiento de Israel y cuán importante es esta promesa para el Señor remite todo el gran convenio con Abraham. En esta promesa, el Señor le dice a Abraham que por medio de sus hijos todas las familias de la tierra serán bendecidas y recibirían el Evangelio, y los que creyeran serían aceptados en ese convenio. Esta promesa del pacto de Abraham es el hilo que se teje a lo largo de todos los evangelios y en todos los libros de las Escrituras, en cada dispensación. Así que, una vez que sabemos que somos hijos de Abraham, que hemos entrado en este pacto, hay esta extraordinaria responsabilidad y oportunidad de la cual Jeremías profetizó, que él enviaría a los pescadores a pescar los hombres y mujeres por todo el mundo. La idea de que una vez que sabemos que somos un hijo o una hija de Abraham, tenemos la maravillosa oportunidad de salir y ayudar a otros a encontrarla. Este injerto en el árbol, Jesucristo, el árbol de la vida en el sueño de Lehi, ese injerto de venir a Cristo y ser sellados a Él, llegando a ser parte de su familia, es la promesa del recogimiento de Israel. Él no ha olvidado a sus hijos. Como Isaías habló de Él
que Él nos ha grabado en las palmas de sus manos. Él no nos olvidará, y el recogimiento es una poderosa evidencia de que ese convenio es real. Cuando vine hace años a la ciudad de Jerusalén, estaba en el proceso de reconstrucción. No se parecía a lo que es ahora. Estaba yo caminando por una de las plazas del barrio judío de Jerusalén y vi a algunos ancianos caminando con sus manos por detrás de la espalda, mujeres empujando carros de bebés y niños jugando en la plaza. Y pensé particularmente en este pasaje. Así dice Jehová: yo he resucitado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará la ciudad de verdad, y al monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, y cada cual con su bastón en la mano por la multitud de sus días, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Después de la destrucción del primer templo en el año 586 a.C. y la destrucción del segundo templo en el 70 después de Cristo, inclusive después de los grandes desafíos que cayeron sobre el recién creado Estado de Israel en 1948, nadie hubiera predicho con tanta precisión lo que el Señor llevaría a cabo en su propio tiempo. Y Él lo ha hecho, y yo lo he visto, y aprendí una valiosa lección. Uno puede confiar más en las promesas del Señor que poniendo su fe en la ciencia del mundo, porque los estudiosos no hubieran predicho lo que nosotros literalmente hemos visto desarrollarse con nuestros ojos. Un recogimiento espiritual. El recogimiento tiene una dimensión tanto literal como espiritual. Y ciertamente los judíos lo ven como casi siempre lo han hecho, enfocados en el recogimiento literal de aquellos que son de la casa de Israel. Es por esto que, debido a este entendimiento literal, la gente, a través de la historia, en todo el mundo se ha familiarizado con la idea de que Dios puede tener pactos con la gente en la tierra, los cuales Él cumplirá. Y entonces el resto de ellos que estarán dispersados sobre la faz de la tierra serán recogidos del este y del oeste, del sur y del norte, y llegarán al conocimiento del Señor su Dios que los ha redimido. Y el Padre me ha mandado que os dé esta tierra por herencia, hablando de otra tierra prometida y otra herencia. Luego continúa diciéndoles que como la simiente de Abraham, el Padre me ha levantado para venir a vosotros primero y me envió a bendeciros apartando a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades, y esto porque sois los hijos del convenio. El presidente Kimball se refirió a esto cuando habló en la Ciudad de México acerca de los que vienen a Cristo. México será la tierra de su herencia, y aquellos en Suiza harán Suiza la tierra de su herencia, sugiriendo nuevamente que donde sea que se encuentre la gente de Dios, quienes han hecho el convenio, donde se construya un templo, tendremos una tierra de herencia. Tenemos un poderoso recordatorio de la presencia de Dios, donde Él enseñará, protegerá y los dirigirá a recibir la plenitud del Evangelio. El análisis final es acerca de las creencias y la fe de los individuos. Así que vemos todas las imágenes del recogimiento que finalmente llegan a este punto, que para todo ser humano, la pregunta es, ¿se arrepentirán? ¿Creerán en el Dios sagrado de Israel? Pues si así lo hacen, serán recogidos. Jardín Arqueológico Davidson, Jerusalén, Israel. Estas puertas, ahora cerradas, en días de fiesta y horas de oración, se llenaban de fieles que entraban y salían. Ellos salían por estas puertas, se paraban en estos escalones, que son originales, y pasaban de largo junto al ciego de nacimiento, porque fue aquí donde Jesús lo encontró y lo curó. ¿Recuerdan la historia? Él tomó barro y ungió sus ojos.
y le envió por la colina hasta el estanque de Siloé, y él regresó viendo. Creo que este milagro contrasta con el milagro previo en el Evangelio de Juan, donde Jesús cura a un hombre al otro lado de los terrenos del templo, quien había estado enfermo por 38 años. Aquel hombre lo rechazó. Este hombre, ciego de nacimiento, lo aceptó. Creo que este es el dilema que enfrenta todo el mundo. ¿Cuál es mi reacción hacia Cristo? Y este será el caso hasta la segunda venida. Sabe, Kent, usted tiene razón acerca de eso, la segunda venida. Cuando lo pienso, Jesús mismo provee la fuente más importante de información acerca de la segunda venida. Todos los 4 evangelios lo presentan hablando abiertamente de su regreso. Lo hace en parábolas, lo hace en profecías, lo hace con claridad. Él proclama que Él regresará a la tierra. Es allí, en el Monte de los Olivos, donde Jesús responde a la ferviente pregunta de sus discípulos. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24. Mateo 24 es el relato más completo que tenemos en lo que se llama el discurso del Monte de los Olivos, donde Jesús habla a sus discípulos acerca de la destrucción de Jerusalén y su eventual regreso. Yo creo que sus discípulos necesitaban la información contenida en este discurso, medio que Cristo usó para prepararlos. Todas sus expectativas mesiánicas estaban a punto de desvanecerse. Muchos de ellos tal vez todavía estaban aferrados a la visión contemporánea que el Mesías iba a ser un líder político y militar. Lo que él sabía era que en pocos días él estaría muerto y en la tumba, y sus discípulos estarían muy confundidos. Así que pienso que era muy importante que él les dijera sobre la gloriosa restauración de Israel y el tiempo en el que él gobernaría la tierra llegarían, pero no sería ahora. Él no les da un día. En cambio, les da una serie de circunstancias. Por lo tanto, la segunda venida está ligada más a acontecimientos que a fechas reales. Cuando veáis estas cosas, sabed que estoy a las puertas. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Es interesante, lo que el Señor está diciendo es, las guerras continuarán, porque es algo endémico. Eso es parte de la horrible historia de la humanidad y no esperen que mejore en los últimos días. De hecho, el Señor dice que van a empeorar y les dice, pero mantengan su fe porque yo todavía estoy a cargo. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para dar testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. No dice que vamos a tener conversiones en estas naciones. La conversión no es necesaria. No obstante, el evangelio debe ser predicado, solo entonces el Señor va a venir. Una de las cosas que hace de Mateo 24 este recuento del discurso en el Monte de los Olivos, mucho más extenso que las versiones de Marcos y Lucas, es que estas profecías que los tres comparten en el Evangelio Mateo son seguidas por enseñanzas específicas. Me gusta llamarlas las parábolas de vigilancia. Y me encanta el versículo 27, porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La imagen es que cuando los relámpagos resplandecen a un lado del cielo, usted los ve a través de todo el cielo. Así será de público el regreso final de Jesús. Es en este momento de mayor angustia para los seguidores de la justicia, cuando todo parece perdido. Una de las profecías de Jesús referente a su venida en toda su gloria se cumplirá, y la vemos en Mateo 24. Sí, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Conectando esto, la señal aparecerá en algún lado en el Monte de Olivos. Incluso con solo tocar el monte con su pie, este se va a dividir en dos. Como ustedes saben, Jesús primero nace en Belén en la oscuridad. En esta ocasión todo el mundo lo reconocerá. Como Juan nos recuerda, todo ojo lo verá. Ningún hombre sabe el día o la hora. Y aunque Pablo no sabe el día o la hora de la segunda venida, les dice a los tesalonicenses, vosotros no sois hijos de la oscuridad, mas sois hijos de la luz y por lo tanto estad preparados para el día,
para que no os sorprenda como ladrón en la noche. Y más tarde el Señor retoma esto en la sección 106 de Doctrina y Convenios, donde les dice a los santos de los últimos días, seáis hijos de luz, y yo les prometo que ese día no los sorprenderá como ladrón en la noche. Amos 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y siendo este el caso, podemos estar seguros de que los santos no serán tomados por sorpresa. El Señor le va a decir a su profeta, el Señor le va a decir a sus feligreses. Es evidente por medio de estas parábolas que lo que el Señor quiere enfatizar es que cuando sepamos el día y la hora, va a ser tarde para prepararnos. La parábola de las 10 vírgenes, el llamado, el novio está en camino. ¿Y qué pasa? ¿Tenemos nuestras lámparas llenas de aceite o no? Y si nuestras lámparas no están llenas, no vamos a estar preparados para ese día. Armagedón. Tel Megiddo, Israel. Cualquiera que estudie las señales de la segunda venida entiende que junto con la predicación del Evangelio a todas las naciones, junto con el recogimiento de Israel, también habrá una reunión de los ejércitos para pelear contra los creyentes. Las Escrituras indican que esta batalla culmina con ejércitos amontonados aquí, en el cerro de Megiddo, para la batalla del Armagedón. Esta batalla final parece ser una batalla mundial entre el bien y el mal. Es una batalla religiosa, pero no va a ser religiosa o entre varias sectas religiosas o cosas por el estilo. Va a ser más como la batalla final de aquellos que visualizaron en Qumran las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal, donde Dios vence. En Zacarías hay un ataque cuádruple a los hijos de Israel. Está la captura, el saqueo, el rapto de las mujeres y el exilio de la mitad de los que sobrevivan toda la destrucción. Y esta es una metáfora de cómo van a ser las cosas en esta gran batalla. Será una guerra de almas, así como una guerra física. Abarcará a todo el mundo. Nadie va a quedar por fuera. Babilonia es un símbolo para todo lo que es negativo, todo lo que se desvanecerá, todo lo que se destruirá. Pero será una terrible última batalla que incluirá miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ellos no serán inmunes al dolor y sufrimiento de esta batalla. Una de las cosas de estas escrituras apocalípticas es que nos causan miedo y causan que mucha gente especule. Algunas veces encuentro estas cosas un poco productivas para mis propias creencias religiosas. Creo que nos las dieron para ayudarnos y advertirnos de las cosas que vendrán, una muestra de misericordia por parte del Señor. Es importante saber que las calamidades vendrán, que han sido previstas, que son parte del plan de Dios para este mundo. No sabemos exactamente lo que va a suceder en cada batalla, no sabemos todos los detalles, pero sí sabemos, en términos generales, algunas de las cosas que sucederán en los últimos días de esta dispensación. El milenio. Cuando Jesús descienda en las nubes, con fuego y gran gloria, cuando sus pies toquen nuevamente la tierra, aquí en el Monte de los Olivos, por donde caminó miles de años atrás, entonces Él dará comienzo al grandioso y pacífico milenio. De hecho, con un lenguaje muy vívido, el profeta Isaías describe el reinado milenario de Jesucristo. Aquí están sus palabras. Juzgará con justicia a los pobres y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Morará el lobo con el cordero,
y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Realmente será algo digno de ver, ¿verdad? Así es. Jesús viniendo en medio de las nubes, la segunda venida del Salvador, será un evento mundial largamente esperado por los cristianos desde la muerte de Jesús. ¿Cuándo vendrá? ¿Quién estará con Él cuando Él venga para ese maravilloso reino milenario? Los justos vendrán con Él. Incluso los justos que aún están en sus tumbas se levantarán. Será un tiempo maravilloso para los justos, así como para los padres, quienes podrán criar niños para la salvación. Hay una especie de simetría en cómo el Señor diseña la historia. Todo comienza en un estado paradisíaco y continuamos avanzando hacia un estado paradisíaco, solo que mucho más exaltado, porque no solo estamos volviendo al principio, estamos volviendo a algo mucho mayor. Regresaremos no solo como individuos solitarios. Los esfuerzos, el trabajo del milenio, nuestro trabajo, ahora es un trabajo familiar. Es una escena donde participan generaciones para unir todas las cosas y el Señor, Cristo, le traerá al Padre el reino que es su reino de familias unidas mediante convenios. Creo que hay un sentimiento de soledad y separación en cada corazón humano, y del cual no hablamos mucho. Pero si vemos la manera en la que nos comportamos, estamos actuando para llenar esa soledad. Todos lo hacemos. ¿Me hará el dinero sentir menos vacío? ¿Hay en el mundo una persona a la que pueda amar y entonces no me volveré a sentir solo? Mis hijos, si tengo bastantes y si son lo suficientemente buenos, ¿harán que yo nunca me sienta solo otra vez? No. No. Somos animales solitarios. Esta es la naturaleza de la condición mortal, porque estamos separados de Dios. Así que cuando hablamos del final de la escena, creo que la parte inescrutable de ello será que se habrán ido, que estaremos de nuevo en su presencia y nos sentiremos completos, llenos, nos sentiremos a salvo, nos sentiremos parte de todos. Todos seremos lavados en este amor celestial de Dios y del Salvador. De esto se trata, de traer a toda la familia humana a este círculo. Creo que cuando usamos la palabra rodeados por sus brazos, somos todos nosotros juntos, toda la familia humana que confiese su nombre y participe de esto, será reunida en el amor, de una manera en la que ahora solo podemos imaginar. Parece que la intención de Dios desde el principio era esta familia eterna que vendría al mundo a experimentar la vida en todas sus posibilidades, enriqueciendo así su camino para ser como Jesús. Y Jesús, como el primogénito, el Hijo por excelencia de Dios, escogió llevar a cabo la voluntad de Dios, sabiendo que al cumplir la voluntad de Dios, Él estaba logrando la inmortalidad y vida eterna de los seres humanos, tanto hombres como mujeres, todos los que nacieron, los que viven ahora y los que están por nacer. Y así como el Dios del Antiguo Testamento anunció su ley, su convenio, Él le prometió a Israel su redención. Ahora el último cumplimiento de esa promesa fue en su propio nacimiento, cuando Él vino como el Hijo de Dios,
el único de Dios, el amado Hijo, y es a través de Él, a través de Jesús de Nazaret, que el verdadero amor de Dios se manifiesta. Forfrukirke, Iglesia de Nuestra Señora, Copenhague, Dinamarca. Las pisadas de un hombre en el meridiano de los tiempos, aún Jesús de Nazaret, eran en realidad la continuación de los pasos dados en la infancia del universo. Antes de que se estableciera la fundación de esta, la familia de Dios puso su fe en el primogénito del Padre, como la figura central de un plan diseñado para exaltar a los hijos de Dios. No tendrán más hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes vivas de agua. Y Dios limpiará toda lágrima de sus ojos. Sin el Salvador, el plan del eterno Dios, nuestro Padre Celestial, se hubiera frustrado completamente, a menos que el Salvador hubiera roto las ataduras de la muerte para que pudiésemos resucitar como Él y vivir eternamente, sin tener que pasar por el sufrimiento de Getsemaní, que nos libera si nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero no solamente eso, nos convierte en verdaderos discípulos de Cristo, donde dejamos al hombre natural. Sin el desempeño del Salvador en todo esto, no seríamos ni siquiera capaces de soportar la presencia de Dios. Si escogemos, podemos seguir al Salvador y hacer las cosas que Él nos invita a hacer, y regresar para estar con Él por siempre jamás. Su intención original era llevarnos de regreso como una familia. El Padre escoge a Jesús de Nazaret, su Hijo primogénito, el Señor Dios Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, Jesús el Mesías, Jesús el Señor resucitado, para cumplir su voluntad. Y así nos asombramos que Él mismo escoge cumplir completa y cabalmente la máxima voluntad de Dios, de llevarnos a su presencia para poder adorarle. Y en esto se manifiesta el amor de Dios, que Él murió por nosotros, aún siendo pecadores. Noten que Jehová en el Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo, el Hijo primogénito se convierte en el primer fruto de la resurrección. Y desde que Jesús resucitado habló abiertamente de su glorioso regreso, desde entonces millones lo han estado buscando. Jesús el Cristo reinará durante un milenio de paz y conversión, al final del cual cada alma habrá recibido la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Será aquí cuando Satanás y sus seguidores serán arrojados a las tinieblas y la tierra recibirá su gloria celestial. Aquí será cuando las palabras de Jesús en su oración en Galilea finalmente se cumplirán. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El Mesías. He aquí el Cordero de Dios.
BYU Broadcasting.